Muy buenas amigos, hermanos, familia. Nuevamente, qué privilegio poder compartir algo de la palabra de Dios en este tiempo. Seguimos en cuarentena, seguimos todavía aquí guardados sin salir y esperando solamente la voluntad de Dios, pero hasta aquí para nosotros ha sido tiempo bueno, tiempo de bendición, tiempo bien aprovechado. Pero no así para todos. Hay algunos que están sin trabajo, están en necesidades, otros están enfermos. Pienso en mi cuñado en Cúcuta, Colombia, que estaba hospitalizado también, en Argénida, mi hermana, mi familia por allá, ¿cómo estarán también? Así que la situación no es la misma para todos, pero a la final algo bueno tiene que salir de todo esto. Pero sé que para algunos ha sido muy difícil la situación. Esta situación los ha sorprendido mucho, especialmente los que tienen deudas y estas cosas y los negocios se paralizaron. Y hay una crisis tremenda y estos son los tiempos en que la fe tiene que fortalecerse. Tenemos que echar mano del Altísimo porque no nos queda otra. Son los tiempos en los que tenemos que mirar arriba y poner toda nuestra confianza y esperanza en el Altísimo, en el Todopoderoso, el que todo lo sabe y el que todo lo puede. Porque no nos queda más. Aquí no hay otra alternativa sino el Señor. Y fuertes en fe, hoy vamos a hablar un poco de esto. Pero oremos primero. Padre amado, en el nombre de Cristo, el Señor, nos acercamos a usted en este día con mucha gratitud en nuestro corazón. Por su gracia y misericordia, siempre la recordaré y seré agradecido de lo inmerecido que es todo lo que yo recibo, Señor, y que usted sigue dándonos lo que necesitamos y no lo que merecemos, Señor. Gracias, muchas gracias por estar entre los vivos, por estar bien, por poder tomar decisiones, Señor, por poder decir un día más que estamos más cerca de la venida del Señor y un día más que me da de oportunidad para poder mejorar y ser más agradecido. Y Padre, aprovechando esta oportunidad para pedirle por los que están enfermos, allá por Luciano Soto, allá en Cúcuta, Señor, yo lo pongo. Y como le he dicho a ustedes, el que necesitamos allá, usted es el que cura y usted está ahí, Señor. Yo me levanto y le pregunto cómo amaneció Luciano hoy, porque usted es el que sabe, Señor, ha estado allá, ha estado acá y está en todas partes y no está limitado como nosotros. Esperando, Padre, que usted sea el que ponga su mano y sane y levante, si es que quiere lo puede levantar y si no, la gracia sea suficiente, usted dará los medios, el tiempo y todo lo que se necesita para poder seguir adelante y pendiente de la familia, que son los que llevan la carga de un enfermo, Señor, también por ellos, Argénida. Hay un pastor también enfermo, Pedro Vázquez, que también le he estado pidiendo por él, Padre. En Suiza, Luis Eduardo, también me contaron que estaba un poco enfermo con algunos problemas, allá donde la hermana Irene. Reciban saludos, Padre, así que estamos pidiendo salud para todos los que están enfermos, trabajo para los que están desempleados, Señor, provisión para los que no tienen, para los que tienen hambre, Señor, por favor. Y bendíganos para poder ser de bendición también a otros, Señor, que ellos cuenten con nosotros. Somos una familia y estamos siempre listos para darnos la mano, para ayudarnos los unos a los otros. Padre, muchas gracias. Gracias por este tiempo y seguimos esperando la venida, el regreso del Señor. La esperanza bienaventurada para todo creyente verdadero es la venida de Él. Ahí será el fin de todo esto. Pero mientras tanto, Padre, seguimos aquí esperando y pidiéndole que en este día el Espíritu Santo sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerde y nos guíe a toda verdad, pidiendo estos favores por el nombre y los méritos de Cristo el Señor. Abrimos nuestras Biblias en este día en segunda a los Tesalonicenses en el capítulo 2. Dice el versículo 1,
Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Una de las cosas que advierte a la iglesia ya en Tesalónica el apóstol Pablo es que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. Él tal vez les habló mucho, porque Pablo habla bastante en cuanto a la venida, el regreso del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Tal vez ya les había saturado de tanto predicarlos y en ese tiempo ya lo estaban esperando. Incluso algunos habían abandonado hasta los trabajos, me parece, porque decían, no, trabajen y si no quieren trabajar tampoco coman, porque hay que vivir aquí, trabajar cada día como si fuera el último, pero también trabajar como si fuéramos a vivir aquí unos 50 o 100 años. Porque todavía no sabemos, era eminente, pero él les decía, pero no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ya les he hablado cómo va a ser la venida del Señor Jesucristo, porque muchos engañadores vienen y es muy fácil que tuerzan la idea de cualquiera. Si uno no está bien, firme y cimentado en la palabra de Dios y en el Señor, es fácil o es presa fácil del error. Yo pienso que los que leen la palabra, estudian las Sagradas Escrituras, son los que menos posibilidades tienen de equivocarse o de ser engañados. Conocen la verdad y la verdad les hará libre, como dijo el Señor en Juan 8:32. Pero quienes no leen y están hablando solo lo que oyen y haciendo lo que les dicen, a ellos hay que advertirle muchos, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Afirmen sus pensamientos en Cristo y en la palabra, pero no se dejen mover. Y Pablo ya les habría hablado muy claro en cuanto a la venida del Señor, cómo iba a ser. Porque ya algunos en este tiempo dicen, ya Jesús llegó, ya no hay que esperarlo, en 1945 ya llegó y está reinando. Según eso, ahora estaríamos en el reinado milenial de Jesucristo. Y la prueba para saber si verdaderamente Cristo ya está reinando y regresó en 1945 es ponerle un cordero a un león para ver si es verdad que los dos van a comer paja o a ver qué le va a pasar al animalito, porque en ese tiempo habrá paz, el león comerá paja, igual que el buey y todo lo demás. Pero son cosas que se están dando, otros dicen otras cosas y así. No se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar. El día del Señor, el regreso del Señor está cerca. Eso sí hablan siempre y estaban en el primer siglo. Estamos ahora mucho más cerca que cuando creímos, como dice Pablo en Romanos 13:11. En el versículo 3 le dice, nadie os engañe, en ninguna manera. No se dejen engañar, siempre era la preocupación, porque en todo tiempo ha existido la doctrina errada. Alguien tiene que venir con alguien con algo y le va a hacer cambiar de idea. Pablo era uno de los que tenía miedo y escribió por acá en 2 Corintios, creo que en el capítulo 10, en 2 Corintios capítulo 11, dice así, vamos a leer desde el versículo 3, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo tenía este temor de que la serpiente con su astucia, como engañó a Eva, pueda engañar vuestros sentidos en alguna manera en cuanto a la fidelidad al Señor. 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado,
bien lo toleráis. Es decir, todo lo que viene lo toleran, les parece bien. No, esto está bueno, esto está bueno. Y no encuentran la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Y Pablo tenía este temor de que de pronto, como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Jesucristo. Por eso él acá les está advirtiendo, nadie los engañe. No se dejen engañar, afirmen vuestros pensamientos en Cristo, el Señor, y en la palabra. No se dejen mover, porque Pablo tenía muchos problemas. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 12 a 17. Ya tenía problemas y por eso desarrolló el tema de la resurrección en ese capítulo, porque dice, ¿cómo es que algunos dicen que no hay resurrección? Ya estaban algunos hablando, me imagino que eran los saduceos que no creen en la resurrección, pero ya estaban los problemas andando. ¿Cómo dicen que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, tampoco vamos a resucitar. Nuestra fe es vana, aún estamos en pecado. Y Pablo tenía que estar luchando y recomendándole siempre. No se dejen engañar en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dice, Cristo no va a venir sin que primero haya la apostasía. Esto es abandonar la fe. Y esto es terrible, porque no se nos manda a abandonar la fe, sino a fortalecerla y a luchar por esa fe. Dice Judas, habla en cuanto a esto, y lo que nos dice es que tenemos que contender ardientemente por la fe. Dice en Judas, hay un solo capítulo, el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra comunión, vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Lo que se nos manda es a contender ardientemente, a luchar, a defender esa fe. Pero dice que en estos últimos tiempos vendrá la apostasía, es el abandono de la fe, en lugar de fortalecernos en fe, defender la fe, luchar por esa fe y engrandecerla y fortalecerla lo más que podamos. La gente lo que va a hacer es abandonar la fe. Y muchas veces la situación difícil de las personas hace que la abandonen. En el capítulo 22, versículos 31 y 32 del Evangelio de Lucas, el Señor dijo, Satanás los ha pedido para zarandearlos, pero yo he rogado que vuestra fe no falte. Hasta por ellos tuvo que orar, porque si los deja en manos de Satanás para que los pruebe, y fueron situaciones muy difíciles las que ellos pasaron, sin embargo se mantuvieron firmes en la fe. El Señor oró por ellos para que su fe no falte, para que ellos no abandonen esa fe, porque si abandonamos nuestra fe, lo abandonamos todo. Esto es una tragedia, abandonar la fe. Y cuando se nos pide que contendamos ardientemente por la fe, hay que luchar. Hay gente que no está de acuerdo con nosotros tampoco, pero hay que defender esa fe. Esto dice la Escritura y tenemos que pararnos, como dice en 1 Corintios, el capítulo 16, que contendamos, luchemos varonilmente por la fe. Como varones, parémonos y defendamos nuestra fe. Mire cuántos hombres y mujeres vivieron, pero tremendas vidas, y murieron en unas situaciones horribles. Pero defendieron esa fe, no la abandonaron. A eso estamos llamados, a defender nuestra fe,
a luchar por la fe. Esperemos es que usted esté metido en la palabra y entienda lo que dice la Escritura y pueda defender esas doctrinas, porque a nosotros se nos entregó el paquete de doctrinas para que las defendamos. Eso es lo que habla ya en Judas. Pero tenemos que estudiarlas y ver qué es lo que dice y defenderlas con todo. Es lo que nos toca hacer. Pero en este tiempo, dice Pablo, no vendrá sin que antes venga la apostasía. Antes de la venida del Señor va a haber una apostasía, un abandono de la fe tremendo. Es tal la apostasía que se viene que incluso en Lucas capítulo 18, versículo 8, el Señor Jesucristo dijo, Él mismo dijo estando aquí, cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, cuando Él regrese, dice, ¿hallará fe? Se fue con esa duda. Dice, al final de los tiempos yo no sé si habrán creyentes. ¿Hallaré fe en la tierra? Él mismo se hizo esta pregunta y se fue con esa duda. Y cuando regrese, ¿será que hay verdaderos creyentes? Entonces va a haber un abandono tremendo, pero lo que se nos exhorta es a contender y a defenderla, no a abandonarla. Porque si metidos dentro de la voluntad de Dios y con la mucha o poca fe que tenemos, seguimos luchando, pero la abandonamos, ¿en quién vamos a confiar? Por ahora es la fe lo que tenemos. Un día ya no la necesitaremos, pero por ahora la necesitamos porque ya veremos todo. Entonces ya no hay fe, sino vivimos la realidad, pero mientras tanto aferrémonos. Lo que es la fe y la esperanza un día desaparecerán, dice en 1 Corintios 13. Porque cuando lo veamos ya no hay esperanza, ya lo vimos, y ya no hay fe, ya vivimos de la realidad, pero por ahora tenemos que agarrarnos duro porque es lo único que tenemos. Pedro dice en su primera carta, primera de Pedro, en el capítulo 1 dice, en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Algunos están pasando por pruebas. El 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro exhorta aquí a que nos mantengamos firmes en la fe. Dice, y si la fe es más preciosa que el oro, tiene más precio que el oro. O como dice en el capítulo 16 de Mateo, versículo 26, que de qué le sirve al hombre si granjeare o ganare todo el mundo y pierde su alma. ¿Qué recompensa dará por su alma si yo fuera el único que vivo aquí en este planeta y todo lo que existe es mío y yo le ofrezco eso a Dios por mi salvación? Eso no me alcanza. Por eso dice Pedro, más preciosa que el oro. Esto es de más valor, y si usted y yo la abandonamos, nos quedamos en quiebra, en ruina. Tenemos que defender lo mucho o poca fe que tengamos, y si es poca, fortalecerla siempre. Leer la palabra de Dios, y a través de las pruebas Dios nos hace crecer también. Un problema nos llevará a otro, y a medida que el Señor nos ayuda y los va solucionando, no olvidemos eso. Porque vamos a decir, hoy tenemos un problema, pero antes teníamos uno peor y el Señor nos sacó. Y no olvidemos las grandes obras de Dios. Dios está en control de todo. Así que dice, me gusta lo que dice, se prueba como el oro por fuego, para que sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando sea manifestado Jesucristo.
gloria, honra y alabanza, decimos. Nosotros vivimos y morimos confiados en Jesucristo, y cuando Él venga, eso será alabanza, gloria y honra para nosotros. Pero imagínense, Él viene y hemos abandonado esto. Quizás nos pase lo que dice en Primera de Juan, y ojalá no nos pase esto. Dice en Primera de Juan capítulo 2, les leo el versículo 27 y 28, dice así: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. 28. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando Él se manifieste tengamos confianza. Permanecer en Él, para que cuando Él aparezca, cuando Él regrese, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y quién sabe si en lugar de alabanza, gloria y honra, lo que tendremos es que salir corriendo avergonzados, donde yo boté toda la fe que tenía en el Señor. Hoy regresa y yo mi fe la he abandonado. Yo no creía en esto ni nada. Pensemos bien, porque mire lo que dice el versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ese es el fin de nuestra fe, la salvación de nuestras almas al abandonar la fe. Lo que hacemos es abandonar toda la eternidad y botamos todo. Porque el fin de esto es la salvación de nuestras almas, pero necesitamos fe y paciencia, se nos dice en Hebreos. Es necesaria la fe y la paciencia para que recibamos lo que se nos ha prometido. No es fácil, porque allá en el capítulo 10 de Hebreos encontramos algunos que dijeron, sufrieron el despojo de sus bienes con gozo, y cárceles y todo con gozo, pero parece que habían algunos que ya botaban la toalla y dice, un poquito y lo que ha de venir vendrá. Y no retrocedamos, porque si retrocedemos, el Señor no se agrada en los que retroceden o abandonan la fe. Pero estamos hablando de casos muy especiales, unas pruebas terribles. Todos les habían quitado, presos. Es algo impresionante todo lo que ellos vivieron. Pero se mantuvieron firmes y no abandonaron su fe. Miremos acá en el capítulo 11 de Hebreos, por ejemplo. Esto debe motivarnos a nosotros. Estamos en los últimos tiempos y la señal, una de las señales grandes va a ser esta, que la gente empieza a abandonar la fe. Pero estos hombres son muy especiales. Vamos a leer desde el versículo 32, Hebreos capítulo 11, versículo 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros.
piense todo lo que ellos pasaron y sufrieron defendiendo la fe. Y nos entregan a nosotros el paquete de doctrinas de la fe. ¿Y qué hemos hecho con eso? Lo que hace la gente es abandonar y votar esto. Cuando esta gente, ya leímos, no eran dignos, aserrados, muertos a espada, con hambre, en las cuevas, perseguidos, no sabían qué hacer, cárceles y de todo. Y defendieron esa fe. Es admirable todos estos hombres, que vivieron de la esperanza y no de la realidad como la vivimos nosotros, que ya hemos visto todo. Y estos hombres, porque aquí no hay uno del Nuevo Testamento, todos son del Antiguo. Este libro para mí tiene más del Antiguo que del Nuevo. Pero es admirable y nos motivan y nos levantan a nosotros. No abandonemos la fe, sino fortalezcámosla. Lea la palabra o pídele a Dios, Señor, yo le pido que mi fe no falte. Cuando yo leí eso en Lucas 22, yo he rogado para que vuestra fe no falte, le dije, y por mí también, Señor, que mi fe no falta. Hoy soy fuerte en fe y le creo y hago todo porque lo tengo todo, pero no sé cuál será la situación cuando todo falta como estos hombres. La situación no es tan fácil. Así que se nos manda a contender, a luchar, a pelear y a defender nuestra fe. Siempre habrá el enemigo tratando de meter dudas, porque esto es lo opuesto a la fe. Y cosas y tentaciones. Yo una vez aquí en la Occidental, un muchacho montó una vulcanizadora, me fui a hablar con él y estuvimos hablando y seguimos estudiando, yo lo seguí visitando y me dijo, no, la situación está tan terrible, y le digo, confiemos en Dios, Dios lo va a ayudar, si no es Dios, ¿quién? Y una tarde vine y dijo, ¿sabe qué, mi hermano? Yo estoy pero tentado a irme desde la Legarda y venirme y regar miguelitos, que son clavos para pinchar llantas y para que vengan acá y poder hacer algo. Pero esas cosas las pone el enemigo. La fe se ha debilitado y entra la duda de qué vamos a vivir y todo, y nos salimos de la voluntad de Dios. Este es el peligro. Yo, cuando hablo con hermanos que tienen problemas, que hay necesidades, que no tenemos trabajo, que tenemos familia, tenemos que comer, hay que pagar arriendos, hay que hacer todo esto, le digo, cualquier cosa avísenos. Porque esto le da un poco de esperanza, le fortalece un poco la fe, no la debilita. Uno le da esperanza a esa persona, le dice, cuente con nosotros, cualquier cosa llámenos. Estamos como iglesia listos para ayudarle. Pero no nos abandonemos los unos a los otros, porque ahí es donde la gente va a abandonar la fe. Y en lugar de luchar y contender con ella y confiar en Dios de que Dios está en control de todo, Dios nos sacará de los problemas. Vamos a poner todo en las manos de Dios y vamos a esperar en Él. Pero no abandonemos la fe, más preciosa que el oro. Si lo abandonamos esto, lo abandonamos todo. Y tendremos que salir avergonzados cuando aparezca Cristo en lugar de recibir gloria, honra y alabanza. Me acuerdo por acá en segunda Timoteo, y tal vez aquí terminamos. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 6. Este es el hombre que dice que nos portemos varonilmente y defendamos la fe, también en 1 Corintios. Y fue un hombre que defendió la fe, luchó y sufrió tremendamente, pero la tuvo, no la abandonó. Dice en el versículo 6 de 2 Timoteo 4, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Poder, como un encargo que Dios nos dice, aquí la tiene. Y otros
No, la situación se puso muy difícil y yo abandoné eso y en lugar de que me hicieran algo, mejor dije, yo renuncié a mi fe y todo lo demás. Será terrible esto. Pero estos fueron hombres que, como sabemos en 2 Corintios 11, hay una lista de todo lo que padeció. Pero defendió su fe. Dice, he guardado la fe. A pesar de todo, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Yo le pregunto, ¿será que la corona de justicia está guardada para alguno de nosotros? Los que podamos decir, hemos corrido la carrera, hemos guardado la fe. Mi fe siempre se mantuvo en alto, confiando en el Señor, en su palabra, en sus promesas. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Si estamos esperando la venida del Señor y la esperanza bienaventurada nuestra es el regreso de Jesucristo, entonces amamos el regreso del Señor, pero ¿cómo está nuestra vida? Es lo que hemos venido hablando. No es lo más importante saber y todo esto, sino yo cómo estoy. Todo lo de acá está bien. Yo lo entiendo y sé lo que hay que hacer y guardamos la fe. Y hasta aquí son 36 años que mi fe está bien puesta. No sé más adelante qué pase, pero hasta aquí vamos bien. Poder llegar al fin de mis días, dice, corrí algo y guardé la fe. Por lo menos guardé la fe. Mi fe no la abandoné. Bien. Nos despedimos con la bendición de siempre. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6 dice, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Hay una promesa, prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso Colombia, y pido por aquellos países donde estos videos están llegando también. Y pido por el Ecuador, Señor, un país de bendición a pesar de todo, Señor, estamos bendecidos aquí. Gracias, muchas gracias por tenernos aquí en el Ecuador y pidiendo por la nación de Israel, el pueblo de Dios, y bendiciéndolo en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo de Dios dijo, amén.